sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar y sentir. Querida familia de Cristo TV, muy buenas noches. Bienvenidos a un podcast más de Corazón Podcast, tu podcast favorito, o como dice el profeta Raúl Alejandro, en proceso de serlo. Y bueno, una noche más nos acompaña también un nuevo invitado. Él es un amigo mío de la casa, de la iglesia Judá Ministry. Es líder, comunicador, profeta. Dice que no juega pelota, pero yo sé que sí juega en el fondo. Así que bueno, hoy tengo la oportunidad de poder compartir con él un tema que va relacionado a matrimonios jóvenes o también a jóvenes adultos. También podemos hablar acerca de jóvenes. Bueno, quiero que usted le dé la bienvenida aquí a mi querido amigo Ricardo Duarte. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Sé que los aplausos no te dejan escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, gracias por la invitación, Cristian. Qué bendición poder compartir y conversar como amigos, que es lo más importante. Bueno, hoy te vas a sentir como que estás predicando en un grupo de conexión, ¿ya? Porque vamos a hablar de un tema muy importante, las dificultades de un joven cristiano. Quiero empezar ya a desarrollarnos, porque tú sabes que el tiempo en televisión, sí es oro, bueno. Así es. Mira, hay jóvenes, porque hay tiempos y tiempos, Dios sigue siendo el mismo, pero los tiempos han cambiado. La Biblia nos muestra acerca de jóvenes. Quiero dar esta pequeña introducción y quiero que tú también poder darte el paso. La Biblia habla acerca de jóvenes. En la Biblia, por ejemplo, el último rey bueno de Israel, como fue Josías. Es increíble que Dios haya puesto un rey a la edad de 8 años. Es espectacular lo que la Biblia me muestra. La Biblia también me habla mucho acerca de José, que fue vendido a los 17 años por sus hermanos. O sea, hay muchas cosas que en la Biblia, Samuel, cómo fue llamado desde tan joven. Entonces, los tiempos, como han cambiado, la actualidad, vivimos en un tiempo de una generación de cristal, una generación de redes sociales. Lo que se consume ahora quizás no se consumía hace 50 años. Quizás hace 50 años no había redes sociales. ¿Y qué tan difícil ahora o cuántas dificultades tiene un joven para poder vivir una vida como cristiano? Porque no todos nacieron en cuna cristiana. Hay jóvenes que llegan en un matrimonio, a una familia secular, pero llegan a Cristo. Entonces llega la parte emocional donde se enciende esa llama del fuego de Dios en tu vida, pero ¿cómo hacer para seguir manteniéndola viva? Claro, bueno, yo creo que tenemos que empezar comprendiendo qué es la vida cristiana, ¿no? Y cuál es la finalidad de la vida cristiana. Mira, yo quiero compartirte un versículo y que dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 8:28. El problema es el siguiente, Cris, que yo puedo observar desde mi perspectiva, ¿no? Es que la gente piensa que la vida cristiana todo te debe ir bien. Pero aquí la Biblia aclara que no todo te irá bien, sino que todo te va a cooperar para bien, pero si le amas al Señor. Entonces hemos confundido entre que todo me va a ir bien y que todo me obra para bien. Pero hay una condición, dice, para los que le aman a Dios. Entonces una persona que hoy quizás tiene un joven, ¿no?, de, 14 a 25 o 30 años, debe de comprender que al venir a Cristo no todo le va a ir bien. Pero si ama a Dios y está aferrado a Dios, todo va a cooperar para que le ayude para su bien, para un aprendizaje, para un crecimiento sustentable, para un crecimiento sostenido. Yo quiero tomar un ejemplo en base a lo que acabas de decir, ¿no?, de la vida cristiana. Hay algo que la gente no comprende y es lo que nos lleva a la frustración. Vivir una vida cristiana no es ir todos los días a la iglesia. Vivir una vida cristiana no es todos los días estar sirviendo. Vivir una vida cristiana no es tener un cargo ministerial. ¿Por qué? Porque suele pasar, he conversado, en algún momento lo pasé, etapas donde de lunes a viernes yo iba a la iglesia, pero no tenía una intimidad o un encuentro con Dios. Y es increíble porque iba a la casa de Dios a servir al Dios que no conozco. Entonces, no leo la Biblia, no trato de instruirme. Mira qué importante es poder conocer la palabra de Dios. La Biblia no solamente es para leer historias, hay reflexiones dentro de esas historias. Por ejemplo, yo quiero hablar un poquito, ya que estamos recibiendo el tema de jóvenes. José a sus 17 años fue vendido. Entonces, estamos hablando de un joven que cuidó su corazón de no lastimarlo y no guardar un rencor hacia sus hermanos.
Entonces, desde muy adolescente, él aprendió lo que era el temor a Dios. Empecemos por ese tema de José. Y algo más que muestra José es el tema de la pureza sexual. Hoy por hoy, en esta generación, hay jóvenes que a los 13 años ya han tenido experiencias sexuales. Y ayer veía un TikTok, el día de ayer veía un TikTok de una chica que con orgullo decía: hay gente que no cree, pero tuve mi hija a los 11 años. O sea, no puedo hablar como algo normal, algo que no lo es, y decir, bueno, profesarlo con orgullo. Entonces yo veo la historia de José y veo un José que la Biblia quizás no lo especifica, pero si tú profundizas un poco más, la esposa de Potifar era hermosa. No estaba frente a una gordita ahí que llena de granitos, con todo respeto, pero estaba frente a una mujer hermosa, apetecible, que tenía un deseo sexual hacia José, porque José era un hombre de hermoso parecer. Y dice la Biblia que, o sea, José se va desnudo. O sea, yo quiero tratar de no ser tan religioso y llevarlo a estos tiempos. O sea, una mujer hermosa, oye, mira, quiero estar contigo, ven, te deseo. Ya, hermosa, y para que lo haya alcanzado a desnudar, porque uno creo que, o sea, a veces uno quiere verlo así como que entonces la mujer de Potifar le arrancó la ropa con las uñas. No, o sea, para que lo haya desnudado es porque de pronto José se sintió tentado, pero prefirió correr, huir de esa pasión que de pronto se despertó. Una vez tuve la oportunidad de escuchar a un pastor que decía que aunque la gente no lo quiera reconocer, José tuvo una erección. Claro. Porque yo no creo que la esposa de Potifar haya ido con una túnica larga: José, te deseo. No, ¿cómo se le habrá mostrado? Y el tipo se loco huyendo, o sea, huyó desnudo. Entonces José me muestra que tú puedes elegir. Tienes la elección, o sea, él pudo haber dicho, bueno, ¿qué pasó ya mi primera vez? Pero no, ¿qué hizo él? Él salió huyendo. Entonces, Ricky, a esta generación que hoy por hoy tiene pornografía, que no es necesariamente tan explícita, al alcance de un teléfono. El TikTok o las redes sociales no determinan o no miden quién está viendo. Un niño de 9 años ya está viendo a una mujer casi desnuda. ¿Cómo puede lidiar un joven con todas esas cosas? Porque hay jóvenes que llegan a la iglesia y dicen, bueno, ya acepté a Jesús. ¿Qué más? ¿Qué debo hacer? ¿Sigo escuchando Bad Bunny? ¿Sigo yendo a esa fiesta? ¿Sigo subiendo una historia cantando una música de Karol G? ¿Cómo pueden hacer para llegar a tener esa comunión con Dios en estos tiempos tan difíciles? Claro, bueno, una palabra que tú utilizabas es que el sistema ha normalizado estas acciones. Entonces la persona debe de comprender de que esto no es normal para una persona que ama a Dios. Entonces debemos de aprender a separar entre lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios. Algo que tú mencionabas acerca del escenario, ¿no? Imaginándonos un poco el antecedente en la escena donde está José con la esposa de Potifar. Y bueno, yo recuerdo algo de mi juventud, ¿no? Yo fui parte de esa estadística en la cual creía que era normal tener intimidad con una mujer que no es tu esposa, ¿no? A lo que la Biblia le llama fornicación, ¿no? Para hablar un poco lo que la palabra enseña. Entonces yo fui parte de la estadística. Cuando yo tuve mi tiempo de soltero, que fueron casi 3 años, sin pareja, esperando en Dios. Habían noches, esto lo va a comprender todo hombre, ¿no? Aquí vamos a abrir el corazón, porque esto se llama Corazón Podcast. Muy bien, entonces, guárdenme ese eslogan, por favor. Guarden lo que les voy a enseñar. Entonces habían noches en que tu cuerpo es como un software que almacena y guarda información. Entonces, esto es netamente para hombres, ¿no? El hombre tiene glándulas seminales que producen semen. Entonces, el cuerpo es tan inteligente que hace como una estadística y cada cierto tiempo produce semen que hace una presión interna en el hombre que siente el deseo de tener intimidad sexual. Aún sin tener pensamientos, aún sin ver pornografía, porque yo no veía pornografía, ni me masturbaba, ni nada de esas cosas, como tú lo mencionabas, Chris. Entonces, había noches en las que yo me sentía desesperado, era como un lobo enjaulado. Un toro amarrado ahí en un corral. Un toro amarrado así por querer salir a buscar su ganado. Entonces, en esas noches, donde más presión sentía de mi cuerpo, yo recordaba lo que la palabra decía. Ahí separaba lo bueno de lo malo. Y yo pensaba y yo meditaba y me autoanalizaba y yo decía, pero eso no le agrada a Dios. Tenía 2 opciones, salir corriendo a buscar un ganado o decirle, Señor, ayúdame. Entonces, gracias a Dios, yo decidí en esa noche postrarme en mi cama y clamar. No reclamé, el clamor es una oración desesperada. Es una oración de auxilio. Con ansiedad. Claro, con ansiedad, con todos los poderes. Yo le decía, Señor, ayúdame. Yo no quiero fallarte. Y yo, mientras oraba, yo le decía, Señor, ayúdame
a esperar a la mujer que tienes para mí. Yo le decía, donde sea que esté, dile que la amo y que la voy a esperar. O sea, esa era, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo oraba en fe, creyendo de que Dios me iba a guardar para esa mujer. Y gracias a Dios así fue. Hasta el punto que con mi esposa, en nuestra etapa de noviazgo, logramos guardarnos hasta el matrimonio. Y mi luna de miel fue algo inolvidable. Yo jamás lo olvido, porque es algo tan único, donde Dios estuvo presente ahí con nosotros. Entonces, lo que yo puedo decirle a esta juventud es que separen lo bueno de lo malo, de lo que le agrada o no le agrada a Dios. Usted puede decir, pero ¿cómo sé qué es lo bueno y qué es lo malo? Como tú lo decías, Chris, la palabra de Dios es el instrumento que te va a direccionar y te va a enseñar lo bueno y lo malo. Por eso la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. ¿Cuál es la finalidad de la palabra? De alumbrarte el camino. Como yo lo mencionaba, ¿no? Yo en esa noche, yo tenía un choque de pensamientos entre lo que me decía mi conciencia, mi pasado y mi cuerpo, entre lo que la palabra decía. Hay una pelea en mi cabeza. Pero ¿cómo vences un pensamiento? Lo vences con un pensamiento mayor. Entonces mis pensamientos eran vencidos por la palabra de Dios, que me alumbraban el camino y el entendimiento y me ayudaron a orar de esa manera para esperar en Dios y esperar la mujer que ahora está conmigo, ¿no? Que es mi ayuda idónea, mi complemento y mi aliada en la vida para poder cumplir el plan de Dios. Es importante también, Ricky, que esta terapia, la cual tú tuviste que pasar, no solamente está enfocada en jóvenes. Así porque es. sí, hay jóvenes de 14, 15 años que han tenido experiencias sexuales. Como tú dices, el cuerpo humano memoriza. Así es. Entonces, no sé si me ilustras, pero creo que es la serotonina, que es esa sustancia que tenemos que nos genera placer. Entonces, cuando el cuerpo ya no tiene eso, esa serotonina le hace crear ansiedad de querer tener eso y volver a experimentar eso. Así es. Entonces, no solamente esto va enfocado, este mensaje va enfocado a jóvenes, sino de pronto a gente que en su momento, hay gente que ha llegado a la iglesia divorciada, y jóvenes, matrimonios jóvenes, 22, 23 años, 25. Llega él ya separado, ya la mujer no quiere nada, ya incluso ya está conviviendo, y él se quiere guardar. Entonces, él no puede estar ahí como picaflor, de flor en flor. Ay, claro. Es que tú sabes que el cuerpo, es que yo estaba casado. Y yo que, tú sabes, pues no, la carne te llama. No podemos jugar con el pecado. Porque creemos que Dios es un Dios perdonador. Pero si bien es cierto, Dios te perdona, pero no te libra de la consecuencia. Así es. Y la consecuencia también la tienes que vivir. Te lo digo porque yo también fui parte de esa estadística. No lo digo con orgullo. Yo hubiera querido que mi vida fuera diferente. Yo crecí en un hogar no cristiano. Y nunca lo he dicho en un programa, en las primeras que voy a decir, pero mi primera experiencia en intimidad fue a mis 14 años. ¿Por qué? Porque mi vida fue un desorden total. Porque mi casa era un hogar disfuncional. Yo llegué a Cristo, no llegué a la iglesia. A la iglesia llegué a los 16 años. Pero a Cristo recién llegué a los 21 años. Entonces, qué importante poder también el conocer que la decisión está en nosotros. Algo que, mira, a mí me encanta, Ricky, quiero tu punto de vista también, es que Dios es tan sabio porque Él pudo haber creado unas marionetas. Bueno, se va a hacer lo que yo digo, pero Él crea a un ser humano a su imagen y semejanza, dándole la libertad de poder tomar decisiones. Tú vas a decidir amarme. Entonces, a esos jóvenes que están ahí, yo quiero que tú le compartas. Y quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo. Me encantó una reflexión que está en la Biblia, volviendo al tema de Josías, un joven de 8 años, que lo primero que él hace cuando él llega a ser rey y escucha la voz de Dios, donde Dios lo posiciona como un rey sabio, como un rey, el último rey bueno de Israel, es que lo primero que él hace es reparar el templo y embellecerlo. Algo que Dios me traía cuando yo escuchaba esta palabra es que tu templo, cuando la Biblia dice cuida tu templo, que es templo de Dios, no es solo para la gente cristiana. Y eso es lo que se ha torcido. Creemos que nuestro cuerpo es templo de Dios cuando llegamos a Cristo. Y no, aún la gente que no conoce de Dios tiene un templo en su vida, que es su cuerpo. Claro. Entonces, yo veo lo que hace Josías, y lo tomo como un ejemplo, es que cuando yo llego a los pies de Jesús, para los jóvenes que no saben qué hacer, bueno, ya estoy yendo a la iglesia, ¿qué hago? ¿Cómo cambia mi vida? ¿Qué son las cosas que tengo que renunciar? Es cuidar mi templo, repararlo, porque la Biblia dice que Josías lo primero que hizo como rey fue reparar el templo y embellecerlo. Entonces, ¿cómo embellezco? ¿Cómo puedo embellecer el templo de Dios, que es mi cuerpo? Es buscando, es orando, es leyendo la palabra, es involucrándome en los negocios del rey. ¿Qué opinas tú de eso, Ricky? Claro, lo que pasa es que
lo que te reforma o lo que te transforma es la palabra de Dios, ¿no? Porque es como un libro de instrucciones que te enseña a cómo manejar tu vida. Entonces la palabra te deriva y te enseña a que puedas orar, a que puedas ayunar y también a que tengas un mentor. Porque necesitas algo que puedo reconocer es que en mi vida cristiana he tenido mentores que me han servido muchísimo, que los consejos que me han compartido con mi esposa lo hemos aplicado de manera intencional. Porque a veces tú no quieres practicar el consejo, pero yo creo que hay que ser intencional para ver el resultado. Porque a veces la gente dice, no, es que yo no siento, líder, te dicen, no, o Cristian, sabes que yo no siento la gana de orar, yo quiero, pero no puedo. Es que tienes que ser intencional para poder practicar el consejo y ejecutarlo de manera diaria. Aunque no sientas, aunque no quieras, aunque no veas, hay que ser intencional. Incluso en el matrimonio hay que ser intencional para amar a la mujer en el caso del hombre, ¿no? Y en el caso de la mujer, respetar al marido. Hay que ser intencional en eso. No es que me nace. Mucha gente dice, no, es que Cristian tuvo un golpe de suerte. No, Cristian fue intencional para que la promesa de Dios se haga realidad en la vida de la persona. Increíble. Y importante, como tú dices, todo es de decisiones, ¿no? O sea, correcto. Como joven, de pronto llego a los pies de Cristo, pero mi vida, digamos, 14 años, mi vida sexual desordenada, va a ser mi decisión si me arrodillo a orar o llamo a esa chica. Así es. Igual las mujeres, va a ser mi decisión. Ahí es donde tú puedes elegir. La elección no está en ir a la iglesia. La elección está en que cuando no te ve tu líder, en cuando no te ve el pastor, en cuando no te ve nadie más que Dios, tú elijas entre esa llamada inapropiada o en esas rodillas en el suelo pidiendo a Dios que te hable. ¿Qué fue lo que tú hiciste? No, fue intencional. Tú podías llamar a cualquiera ahí, a cualquier filistea, oye, mira, voy a tu casa, ¿sí o no? Yo pago todo. Pero tú tomaste una decisión y esa decisión es la que te lleva hoy por hoy a estar donde Dios te ha posicionado. Ahora, yo quiero ir más allá. Soy joven, mis papás no son cristianos. Tengo 17, 18 años. Tengo una novia con la cual ya obviamente copulo. Claro. Entonces, tengo amigos con los cuales me voy a los conciertos. Ya tengo pagadas mis entradas para ir al concierto de Bad Bunny o Romeo Santos. Pero acabo de llegar a la iglesia y sentí el poder de Dios en mi vida. ¿Qué tengo que hacer en caso de que en la iglesia quizás no encuentre? Porque suele haber casos en donde mucha gente se conforma, ya está yendo a la iglesia, ya, ¿me entiendes? Y no sabe que ese joven necesita formación. Es como un bebé, ¿no? O sea, cuando recién nace, si la mamá no le da a amamantar, se muere. El calostro, como dicen por ahí, que es importantísimo, las primeras 72 horas en un bebé. Así mismo creo que debe pasar con un bebé espiritual. O sea, tiene que ser formado. No puedes lanzarlo. A un niño no lo lanzas al piso. Ay, mira cómo tú caminas. O sea, el niño va a llorar. Y en el camino tú puedes ver si lo pierdes o el niño sigue creciendo. Entonces, te pregunto, tú como líder, como mentor, ¿has tenido jóvenes así? Que dicen, mira, la verdad no sé qué hacer. Porque como tú dices, todo es intencional. Yo me puedo acercar y decirte, mira, no sé qué hacer. Tengo a mi novia, pero ahí yo ya, tú sabes, compré unas entradas carísimas para el concierto en Morat. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debe ser mi vida como joven cristiano de ahora en adelante? Porque yo no conozco de la Biblia. Hay jóvenes que no conocen de la Biblia, ni siquiera saben cómo leer la Biblia, pero están yendo a la iglesia. ¿Qué es lo que tú les puedes aconsejar a estos jóvenes? Claro, supongamos el escenario, ¿no? Que una persona fue a la iglesia el domingo, tuvo una experiencia con Dios y esa experiencia lo marcó, ¿no? Porque no es que te lavan el cerebro, es una experiencia personal que tienes con Dios. Y no conoces, yo era muy ignorante de la palabra de Dios. Yo no conocía nada de la palabra de Dios, pero cuando fui a la iglesia y tuve esa experiencia, yo dije, o sea, algo es diferente aquí. O sea, no es lo que estoy acostumbrado a vivir. Entonces, si eres esa persona que está viviendo esa experiencia con Dios, tú necesitas recurrir al pastor de la iglesia o al líder, en el caso que no conozcas a nadie, o quien te llevó a la iglesia y le sabes que quiero aprender más. Porque necesitas, como tú le decías, beber el calostro, o sea, la primera, el alimento que necesita la nueva criatura, que ha sido teniendo un nuevo nacimiento con Dios, necesita recibir de lo que Dios tiene para esa persona. Entonces, el consejo que yo le puedo dar es que busque al pastor de la iglesia, que busque a un líder de la iglesia, o que busque a la persona que lo llevó a la iglesia para que lo pueda encaminar, para que le pueda mostrar cómo debe hacer para en la intimidad con Dios conocer más a Dios. Porque es muy sencillo y es más fácil intentar hacer lo correcto delante de mi líder, delante de mi pastor. Pero la integridad es hacer lo correcto cuando nadie me ve.
en la intimidad de mi habitación. Como tú le decías, en mi habitación voy a tener pensamientos de regresar a mi pasado o hacer lo que Dios, o hacer lo que creo Dios me está hablando en mi interior que debo hacer. Pero, por ejemplo, vuelvo y te repito, en una generación que está plagada de distracciones, TikTok, las redes, las fiestas, las amistades que no te edifican, ¿cómo llegar a ese joven que de pronto... No es fácil llegar a un joven que no es cristiano, que sintió el fuego de Dios, que tiene el llamado y que ya tiene una vida establecida, ya es su forma de vivir? O sea, ¿cómo decirle a él, oye, mira, no vayas al concierto de Romeo Santos? Claro. O sea, ¿cómo puedes llegar a esa gente o cómo poderlos direccionar? Porque como te digo, o sea, los seres humanos por sí somos susceptibles. O sea, si yo y alguien que no es cristiano, tú le dices, oye, no puedes hacer eso, ya se activa ese receptor. No, aquí ya me están queriendo imponer. Claro. Yo mejor me voy. Me quieren adoctrinar, dice. Ajá, sí. Ya, mira, he aprendido lo siguiente. Mi deber como hijo de Dios es predicar la palabra. Y el deber del Espíritu Santo es convencer a la persona de la palabra que yo le he compartido. Entonces yo tengo que exponer la palabra. Es lo que hacemos en un grupo de conexión, ¿no? Exponemos la palabra abiertamente y la persona decide si absorbe o no y el Espíritu Santo lo convence. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo le explicaría, no, mira, tú escuchas, qué sé yo, Bad Bunny, Karol G, todos esos artistas actuales, ¿no? Y la Biblia enseña de que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, ¿a qué te lleva escuchar esas canciones, ver esas películas, tener esas amistades? ¿A qué te lleva? ¿Te acerca más a Dios o te aleja de Él? Si tú quieres vivir en esa experiencia del conocimiento de Dios, de que Él pueda tocar y transformar tu vida, tú necesitas ser intencional en ver con quién me relaciono, en ver qué escucho y saber qué estoy viendo. Tengo que aprender a decidir. Como la palabra lo enseña, ¿no? Todo te es lícito hacer, pero no todo te conviene. Lo que yo hago generalmente es que yo expongo y leo mi punto de vista, que está basado en la palabra de Dios, para que la persona tome la decisión. Para que después no digan, no, es que Cristian me dijo que no haga esto. Y por culpa de Cristian estoy aquí. No, entonces la persona tiene la responsabilidad de decidir. Pero como te digo, quien los convence es el Espíritu Santo de Dios. Y aún usted puede ser cristiano por la iglesia, puede hacer lo que usted quiera. ¿Ya? Pero cuando usted vive una experiencia con Dios, algo dentro de ti te dice, oye, esto no está bien. El Espíritu Santo crea algo que se llama convicción de pecado, ¿verdad? Así es. Y cuando estás conectado con el Espíritu Santo, a veces, o sea, no quiero que se malinterprete esto, pero ni siquiera es necesario estar llamando al líder, sino que el Espíritu Santo te dice, hey, mira, esto no está bien. Así es. Y en la intimidad tú lo buscas, ¿no? Y reaccionas a él. Qué bien, qué increíble, Ricky, esta reflexión. Y quiero irme al corte, luego del corte seguimos hablando, con un mensaje que a mí me impactó mucho en mi vida y que fue muy controversial, de un pastor que le puso al tema el diablo de Dios. Entonces siempre el ser humano de por sí tiene por costumbre ir al prejuicio. Ay, ese tema, el diablo. Pero me encanta porque él dice que a veces es necesario pasar por la adversidad o por una tormenta. O sea, no puede existir esperanza si no hay adversidad. Así es. No puede, ¿esperanza de qué vas a tener? ¿Sí o no? Así es. Entonces Dios usa también esas tormentas, esos fracasos para formarte. Porque cuando algo malo te pasa, tú tienes que aprender, ver la enseñanza, no decir, bueno, yo espero en Jehová, pero ¿qué estás esperando? Entonces a los jóvenes también, o sea, si algo está pasando cuando llegas a los pies de Cristo, te está empezando a ir mal, porque es lo típico que pasa, pues el diablo ya ve que aceptaste a Jesús y él va a buscar la forma de hacerte caer y volver a su redil. Entonces, en la esperanza, no solamente quedarme en la esperanza, sino en el aprendizaje de qué es lo que tengo que aprender en esta enseñanza. Nos vamos al primer corte comercial, luego regresamos con más de Ricky Duarte y obvio de Corazón Podcast. Ya venimos. Que me sirve la vida y es ese amor que a mí me pone de buenas. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo.
Familia de Cristo TV, regresamos con más de Corazón Podcast. Yo sé que usted está enganchado en este tema tan increíble que nos ha traído nuestro amigo invitado. Usted que es joven, que de pronto empezó a ir a la iglesia y se está involucrando. Y sabemos que a veces las actividades lo único que nos pueden ayudar es a despertar también emociones. Hay tiempos también de oración donde Dios puede manifestarse en nosotros. Pero no podemos quedarnos siempre en la emoción, sino también, como dijo nuestro invitado, en la intención. Ser intencionales. Me gustó mucho eso. ¿Ah? Yo quiero profundizar más en ese tema. A un joven, ¿en qué aspectos de su vida nomás él debe ser intencional? Cuéntanos un poquito de tu terapia como joven. Ya sabemos que en la parte sexual tuviste una terapia en donde oraste, pero hay otros aspectos más. Por ejemplo, la ansiedad, la desmotivación, la pereza, el cómo lidiar con tu vida social. Eres hermanito. El hermanito diablo, porque así te dicen. ¿Cómo lidiar? ¿Cuál es esa terapia que debe llevar a un joven? Porque la iglesia es un hospital, dicen, ¿no? Un hospital de pecadores. Y si la consideramos un hospital de pecadores, significa que yo voy a recibir un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que va a recibir un joven cuando llega a los pies de Cristo? Bueno, como Pastor jóvenes... Ricky, para mí usted es pastor, le aviso. Bueno, como jóvenes, tú lo mencionabas, ¿no? Tenemos un cúmulo de choques emocionales, ¿no? O problemas emocionales como es la ansiedad, el estrés y la depresión, entre otros factores psicológicos. Pero todo esto es regulado por la palabra de Dios. No quiero ser religioso, pero tú me preguntas cómo fue mi terapia con Dios. Bueno, mi terapia fue la iglesia, tuve una experiencia con Dios, busqué ir o estar cerca de un mentor que me enseñe la palabra de Dios, y también fue mi intimidad con Dios. Yo de manera diaria tenía devocionales con Dios. Entonces esos devocionales yo lo hice de manera voluntaria. No es que el pastor me impuso o mi líder me impuso, yo decidí buscar. Entonces ahí vi cómo se hacía un devocional. Entonces de manera intencional diariamente yo hacía mi devocional. Entonces te daba pereza hacerlo, obviamente. Claro, a veces me daba pereza. Incluso yo trabajaba en ese tiempo de 8 de la noche a 1 de la madrugada. Trabajaba en un call center. Entonces llegaba a mi casa ya a 1 de la mañana y llegaba a cenar y me despertaba creo que 10 o 11 de la mañana y ahí me sentaba a hacer mi devocional. Entonces mi mejor terapia que me ayudó a recuperar mi parte emocional fue absorber todo lo que Dios tenía para mí. Como yo te decía, ¿no? Mira, si hablamos de la depresión, es un exceso de pasado. Pensamientos que la gente dice, no, es que si yo hubiera hecho tal cosa. El estrés es un exceso de actividades en el presente, ¿no? Tantas cosas por hacer y la gente sufre de estrés porque no sabe cómo solucionarlo. Y el otro tema... La ansiedad va a relacionar el temor también. Así es un exceso de temor a lo que está por venir. Entonces, si podemos concluir, son pensamientos del pasado, presente y futuro, que pueden ser resueltos de manera eficiente por la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, en pasado, en presente y en futuro. Entonces la única solución y la mejor solución es Cristo, para que la persona pueda conocer el amor de Dios y que sus emociones, que su temperamento, su personalidad pueda ser regulada y alimentada por la palabra de Dios. A ver, te hablo desde el testimonio de un joven que a los 16 años estaba en pandillas, llega a Cristo a su vida, siente el fuego de Dios, llora, se tira al piso, y las primeras semanas él llegaba del colegio, directo, saludaba a todos y se iba a su cuarto y levantaba las manos. Y él quería sentir lo que sintió en ese momento en la iglesia, claro, porque era un inexperto. Así. Entonces llegó un momento en que ya no sintió lo mismo y se preguntó, ¿qué hago? Entonces te pregunto, como pastor, como mentor, como una persona que ya pasó por este proceso, por este desierto, porque los desiertos existen, la Biblia también habla acerca de los desiertos espirituales. Un joven que, él te escucha, ven a Cristo, busca, ora. Primero no sabe cómo orar, segundo se arrodilla y siente que no siente nada. Porque pasa, jóvenes que me han hablado, yo me arrodillo, yo oro, yo levanto las manos y no siento nada. Y no sé qué hacer. Hasta me aburro en la cama cuando estoy arrollado. ¿Qué hacer frente a ese desierto? Ok, recordemos que Jesús prometió de que Él estaría con nosotros, ¿no? Él dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero Él dice, pero confiad, porque yo he vencido. Entonces Jesús no prometió, como le decía al inicio, una vida de felicidad diaria o constante. Él prometió que Él estaría con nosotros. Entonces, si este joven
está atravesando su valle de sombra de muerte, pongámoslo así, ¿no? Su tiempo de soledad, Jesús no prometió que no lo pasarías. Jesús prometió que estaría contigo atravesando el valle de sombra de muerte. Y incluso recordemos que Jesús no huyó de la cruz. Jesús atravesó la cruz por ti y por mí, para poder ser nuestra compañía ideal. Ahora, lo que sucede es que no comprendemos de que Él está aquí con nosotros. Aún si no lo puedes ver o sentir, Él está aquí. Él lo prometió, y si Él lo prometió, es así. Aunque no puedas verlo, que no puedas sentirlo, aunque no tengas la experiencia como en la iglesia, Él está ahí. Entonces, esa debe ser una convicción de que, bueno, hoy oré, hice lo que hacemos en la iglesia, puse una alabanza, pero no siento la experiencia como en la iglesia, ¿no? Entonces la persona se cuestiona y se frustra y dice, es que Dios no está conmigo. No, el hecho de que no lo sientas no quiere decir que no esté ahí. Él prometió estar con nosotros siempre. Entonces debes de hacer realidad esa palabra de que aunque yo no sienta a Dios, aunque no lo vea, Él está conmigo a mi lado, Él está obrando, Él me ayuda, Él va delante de mí y me abre camino. Increíble. Yo sé que a más de uno está esta palabra entrando en su vida y la está tomando, créeme. Creo firmemente en Dios, que hay gente que está conectada en este momento recibiendo también una palabra, porque como tú dices, todo es intencional, y yo sé que si Dios te tiene aquí en este podcast es porque hay una intención de edificar. Te quiero hacer una pregunta y luego te hago otra. Si yo te golpeo con la Biblia, ¿es una agresión física o espiritual? Si me golpeas, ¿es una agresión física? Muy bien, has respondido bien. Esa es la pregunta del podcast, la pregunta del día. Ahora, otra pregunta más. Disculpe, a veces soy medio agrio. Bueno, es para entrar en confianza, ¿no? ¿Viste? El prejuicio es pecado. Sí, a ti te digo. No. Ricky, volviendo al tema. ¿Qué hacer en una recaída? Porque sufriste recaídas. Y en la debilidad y en la recaída también se puede glorificar a Dios. Porque hay jóvenes que van a decir, bueno, yo lo hago, pero recaí. Y ahí viene la frustración. Porque no, es que él me dice, no alcanzo a llegar como él. O sea, él me dice, yo estuve 3 años, no toqué mujer. Pero yo no puedo. Y cuando me doy cuenta ya estoy involucrado con una muchacha. Y me frustro. Y digo, no puedo. Me voy de la iglesia porque no le quiero fallar a Dios. Quizás muchos van a decir, es una excusa. Pero sí hay jóvenes que se han frustrado y se han ido. Porque de pronto, esto es como las adicciones. La adicción las adicciones no solamente pasan por temas de drogas o alcohol, sino también por inmoralidad sexual, pasa por temas de lujuria, laxivia, resentimiento. O al teléfono, las redes sociales también. Las redes sociales. Entonces, sufriste recaídas, obviamente. Claro, toda persona se va a equivocar. ¿Qué hiciste frente a esa recaída? ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, hay que ser consciente que todos nos vamos a equivocar, ¿no? Pero yo creo que hay que separar un error de mi permisividad para pecar. Entonces, cuando caes, eres como que juzgado por tu propia conciencia. O quizás la voz que te habla ahí en el oído, ¿no? Y te dice, no, ya no sirves para nada. Yo recuerdo que una vez, a mí me gustaba mucho bailar. Entonces yo salí... Se te ve, tienes cara de bailarín. Yo salí con mis compañeros de colegio, ¿no? Porque yo decía, yo le quiero compartir el amor de Dios, ¿no? Entonces, yo ya había pasado el tiempo donde tú lo mencionabas hace poco de la identidad, que te cuestionaban que eres hermanito. La verdad, esas cosas no me afectaban, nunca me afectaron. Incluso yo en el colegio era de los más relajosos, ¿no? Era el que necesitaba el último, era de los peores en conducta. Entonces, mis amigos me conocían como yo era. Entonces, cuando me convierto a Dios, ellos dicen, no, ¿cómo puede ser posible que este hermanito pandereta, ¿no? La típica. Entonces yo le digo, ya. Me decían hermanito rototó. Ya. Entonces salimos un día a un bar. Ellos estaban bebiendo bebidas alcohólicas y realmente a mí no me llamaba la atención. Nunca me gustó el sabor. Lo hacía ya por ser parte del grupo, por la presión del grupo. Quería ser popular. Así es, quería ser popular como toda persona lo quiere, ¿no? Entonces, mientras estábamos en el bar, ellos estaban tomando y yo dije, bueno, vencí, aquí no pasa nada, lo tengo controlado. Y después ellos me dicen, ya, vámonos a una discoteca. Entonces yo dije, bueno, si aquí en el bar lo puedo controlar, en la discoteca va a ser igual. Entonces nos fuimos a una discoteca, no recuerdo ni el nombre. Yo estaba tranquilo, ¿no? Estaba todo tranquilo, ¿no? Como uno dice, algo relax, algo tranqui vamos a hacer esta noche. Entonces cuando ya estoy en la discoteca, me empieza a bailar un pie. Después la pierna, y después no me recuerdo cómo, pero yo estaba bailando en la tarima de ese lugar. Entonces llegué a mi casa y nadie me juzgó, nadie me señaló, ni siquiera mis amigos me hicieron bromas ni nada, ¿no? Era todo normal. Pero llegué a mi casa y como lo decíamos hace poco, el Espíritu Santo que habita dentro de ti te dice, eso no estuvo bien.
¿no? Entonces yo dije, chutica, le fallé a Dios, ¿no? Le fallé a Dios. No era un pecado de inmoralidad sexual ni nada de esas cosas, ni la consecuencia era tan grave, pero el Espíritu Santo de Dios ya vivía dentro de mí. Y Él me enseñaba lo que yo tenía que hacer. Hasta ahora me enseña, ¿no? No es que en tiempo pasado, presente y futuro, aún me enseña. Entonces yo dije, chutica, entonces ¿qué hago? No me voy de la iglesia, porque tienes en ese momento una batalla mental en tu cabeza. Pero recordemos lo que la palabra dice, de que estamos en un camino de perfección. La palabra dice que vamos a ser perfeccionados hasta que Él venga. Entonces, eso fue un error de mi parte, no ser más astuto en saber de que ir a ese lugar no me convenía. Entonces me era lícito, pero no me convenía, por mi antecedente. ¿No? ¿Tú no crees que pasa, perdóname que te interrumpa ahí, no crees que pasa por un tema de encajar? Porque cuando llegas a Cristo, joven, tú ya tienes un grupo social de amigos, una vida social, lo que hablábamos, y automáticamente empiezas a desencajar, porque lo que querías antes ya no lo quieres ahora. Entonces, un joven de 14, 15 años tiene problemas con encontrar su identidad todavía, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo hiciste tú cuando te sentías desencajado? Porque puede pasar. Me siento desencajado porque en mi grupo social se hacían otras cosas. Se hablaba doble sentido, ya, pero ahora yo ya quiero ser parte del cuerpo de Cristo, pero tengo 15, 16 años. Y me hacen bullying, porque hay gente que te hace bullying cuando llegas a los pies de Cristo. ¿Cómo hiciste tú para poder conservar o desarrollar esa identidad en Cristo? Claro, bueno, es que lo que pasa es que tienes que tomar una decisión, pues, ¿no? Si yo quiero encajar con mis compañeros o mis amigos de toda la vida, que no conocen o no han tenido esa experiencia con Dios, ellos no van a comprender en primer lugar, no van a comprender lo que tú estás experimentando. Por más que tú intentes convencerlos. ¿Pero me tengo que alejar? Temporalmente sí. Es parte de la terapia. Es parte de la terapia. Es recomendable que te alejes de esas personas que te alejan de acercarte más a Dios, porque ellos siempre van a querer hacer lo que hacían siempre. Que tú ahora tienes una conciencia y que reconoces que eso no está bien y que no le agrada a Dios. Entonces vas a tener que decidir o Dios o tus amigos. No hay más caminos en ese momento. Hasta que ya puedas fortalecerte un poco en la fe y puedas ayudarles a enseñarles. Y eso fue lo que me pasó, ¿no? En ese momento, bueno, recaí, pero después ellos fueron a mi grupo de fe. Yo les he podido predicar y compartir, ¿no? Me han buscado cuando tienen problemas de pronto con su matrimonio o algún tipo de inconveniente, y he podido salir con ellos y he podido compartir y he podido orar. Entonces lo que puedo concluir es que un error no te define, ¿ya? Sino que seas perseverante en la palabra de Dios. Igual tiene que haber un equilibrio en lo que tú decías, ¿no? Mi permisividad para pecar y en el hecho de decir, bueno, no soy perfecto. Así es. Entonces yo tengo que cuidarme también de eso, ¿no? Decir, bueno, Dios me ama, Él sabe que no soy perfecto. Hay mucha gente que dice, es que yo soy imperfecto y siempre voy a ser imperfecto. Entonces eso es como una licencia para seguir haciendo a lo cual yo siento o que Dios ya me ha dicho que debo renunciar como joven. Conozco mucha gente que dice, no, yo soy así imperfecto y así me tienen que aceptar. Pero el resultado de... ¿Sirve el yo soy así en Cristo? No, porque incluso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y recordemos que Pablo era un asesino, o sea, era un hombre muy colérico, muy sanguíneo, mataba a cristianos, ¿no? Pero él llegó a un punto de su vida donde él puede concluir y decir, bueno, es que esta manera de vivir no es la correcta. Por eso él dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y es lo que cada persona que anhela conocer a Dios, es que debe de buscar aquello, de que Cristo viva en nosotros. Y vemos la vida de Pablo, una vida excepcional. Bueno, ya hablamos mucho acerca de las dificultades de un cristiano. Ya que tienes esta experiencia, yo quiero profundizar un poco en ese tema con el poco tiempo que nos queda, ¿no? Ya hablemos un poquito de matrimonios jóvenes cristianos, matrimonios cristianos jóvenes, chicos jóvenes. Hoy por hoy hay un alto índice de matrimonios que han fracasado, que se han casado jóvenes. Y algo que me gustó mucho que dijiste es que Pablo lo dijo, ya no vivo yo. Entonces él habló acerca de una renuncia a lo que él era. Hoy por hoy hay jóvenes, y creo que tú lo pasaste, tú sabías que Dios necesitaba romper algo en ti. Así. Y muchas veces romperse duele, porque es renunciar al orgullo, es renunciar al ego, es renunciar a decir, no, es que yo soy así, claro, y el que me quiere me tiene que querer así. Así es. Entonces cuando te enfrascas en esa burbuja del yo soy así y no te das una oportunidad para mejorar, estás condenado al fracaso. Duele decirlo, pero estás condenado al fracaso. Entonces, por ejemplo, tuve una vez la oportunidad de conocer
conversar con una amiga que pasó por 2 divorcios. Se casó jovencita, se divorció, el tipo se le fue a Estados Unidos. Entonces luego, y era hija de pastor, y luego de eso se volvió a casar unos años después y se volvió a fracasar. Entonces, y yo la escuchaba hablar y me dice, es que yo soy de esta manera, es que a mí me gustan las cosas así. Entonces siempre hay gente que se aferra a su costumbre, a cómo lo criaron, a quizás a una personalidad conflictiva, y dice, yo soy así, y si Dios me ama así, la persona que venga para mí me tiene que amar así. Claro. Eso es un concepto errado, ¿verdad? Así es, lo que pasa es que la persona no tiene visión. Yo cuando me casé tuve una visión, ¿no? En preguntarme ¿para qué me caso? Entonces, ¿para qué me casé? Yo me preguntaba y me respondía, a ver, yo me casé primero para agradar a Dios, para glorificar el nombre de Cristo, ¿no? Aunque suene religioso, como lo quieras llamar, fanático, pero eso me ha funcionado. Y el segundo punto que yo reflexionaba, ¿para qué más me casé, no? Y yo decía, yo me casé para ser feliz. Entonces, en mis primeros años de matrimonio, no fue fácil, ¿no? Eso hay que también que decirlo, Un ¿no? choque de 2 mundos. Claro, porque uno piensa que el matrimonio de Ricky es perfecto. No, mi matrimonio es como todo matrimonio, pero hemos sido intencionales, ¿no? Entonces, en mis primeros años de matrimonio, yo sí pensaba, con problemas mínimos, que dejaba la tapa del baño levantada, yo decía, no, es que me tengo que divorciar porque ya mi esposa me reclamaba, o dejaba la ropa sucia en cualquier lugar, y yo decía, no la soporto. Pero ahí es cuando yo reflexionaba, yo decía, a ver, pero ¿yo para qué me casé? Yo no me casé para andar aprendiendo ni divorciarme. Yo me casé para glorificar a Cristo y para disfrutar mi matrimonio. Entonces ahí yo, junto con mi esposa, buscábamos una solución. A ver, ya está bien, me equivoqué. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ir mejorando, no? Porque lo que mi esposa y yo hemos hecho es un trabajo de intentarlo y de evaluarnos mutuamente y de volver a intentarlo hasta lograrlo. Entonces hay momentos, ayer justo tuve una consejería y le comentábamos a estas personas que nosotros salíamos una vez al mes cuando recién nos casamos a tomarnos un café y conversábamos de las cosas buenas que nos llevan al matrimonio y las cosas que nos gustarían que mejoremos, ¿no? Entonces ahí mi esposa y yo exponíamos las cosas que no nos gustan y que nos gustaría que la otra persona mejore, ¿no? Y finalizábamos repitiendo las cosas buenas. Entonces era como una terapia que al inicio era chocante, pero fue como nuestra meta a corto plazo, y al siguiente vez que salíamos revisábamos la última meta y la volvíamos a... Es una comunicación constante. Así es, pero Bien. la humildad fue clave aquí, para reconocer que yo no me casé con una mujer perfecta, sino Como un hombre perfecto. y ella también, ¿no? Que no se casó con un hombre perfecto, pero que desea hacerlo mejor para que se sienta amada. También tiene que ser intencional. Así es lo que mi esposa y yo hemos hecho y lo que nos ha funcionado. Entonces, la humildad creo que es algo básico, y no básico porque sea sencillo, sino que es básico porque es la base de un matrimonio. Primero, como yo le decía, que Cristo sea el centro de tu matrimonio, y la humildad, la sencillez de reconocer, sabes que me equivoqué, perdóname. Es fácil decir perdóname, ¿no? Y algo que yo hablaba con mi esposa ayer es que a mí me cuesta un poquito perdonar, pero por mi temperamento. Mi temperamento es como un poco lento en enojarse y lento en que se vaya el enojo. Mi esposa es diferente, se enoja rápido, pero también se le pasa rápido el enojo. Entonces, Wow, o sea, un choque mundial. Claro, entonces el conocerte es necesario para hacer, bueno, él reacciona así porque es su temperamento. Entonces ella sabe que me toma tiempo un poco de que se me olvide lo que pasó. Entonces, como te digo, es vital el conocimiento y la sencillez. Wow, qué increíble mensaje. Quiero cerrar este podcast con una pregunta que hacemos en todos los podcasts. Ricky, si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con Jesús, cara a cara, sí, como estás hablando conmigo, sí, en persona, ¿qué es lo que tú le dirías? Quiero una respuesta orgánica, no quiero nada predicado, elaborado. Yo sé que de ti va a venir una respuesta sincera. ¿Qué le dirías? Es Jesús de Nazaret, el que murió por ti. ¿Qué le dirías? Es difícil a veces responder por todo lo que ha hecho. Pero ¿cuáles serían tus palabras? ¿O solo llorarías? Solo imaginarlo lloro, porque no sé qué haría. Wow, Ricky, de verdad, yo sé que este tiempo donde estás exponiendo tu humanidad también va a ayudar a glorificar a Dios. Todas las cosas que hacemos, si las hacemos para Dios, hasta nuestras reacciones, hay que ayudar a glorificar a Dios. Y algo que hay que impartirle a la gente, perdóname, no pienses que me estoy aprovechando de tu momento,
pero la sensibilidad ante el Espíritu Santo, ante la presencia de Dios, es la que te va a ayudar a seguir adelante. Cuando nos volvemos, una vez te cuento un poquito ya para cerrar este podcast, joven que me estás escuchando. Una vez recuerdo que un pastor fue muy duro al decírmelo, pero es verdad, existe la convicción de pecado, pero también existe una conciencia cauterizada. Claro. Es cuando ya tu conciencia muere y ya no sientes que haya convicción de pecado, porque no estás conectado con Dios. Entonces ya todo lo que hagas no te importa, no hay remordimiento, no hay sensibilidad. Puedes estar yendo a la iglesia, puedes estar levantando las manos, pero no pasa nada, porque realmente no pasa por una emoción, sino como tú dices, por una intención. Cuando yo tengo la intención de agradar a Dios, cuando yo quiero siempre estar constantemente en su presencia, y reacciono así. Me hablan de Jesús y no puedo resistirme. Claro, como tú le decías, el ser humano a veces llega a tener una conciencia cauterizada, ¿no?, ante la realidad de Dios. Pero aún cuando estés cauterizado el corazón de la conciencia, de manera sencilla puedes decirle: Señor, ya no quiero ser así, y buscarle hasta que logres experimentar ese amor y esa pasión de Dios por ti. Y tener presente que una oración sincera puede transformar una vida por completo. Es la más poderosa, una oración sincera. Así es. A veces nosotros nos sentamos, como decía nuestro amado pastor Michael, te mando un abrazo. La oración no es para pedir, sino para dejar de ser quienes somos. Así es. Y muchas veces cometemos un error al orar. Nos arrodillamos o nos sentamos y decimos: Señor, me tiene harta esa mujer de la iglesia, lo que me hizo. ¿Sí o no? Es lo que hacemos. La que se metió en el camino. Señor, estoy harto de ese esposo que me diste, pero nunca nos arrodillamos y decimos: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres cambiar? Tráeme a mí, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es el aprendizaje? Mira, yo no quiero ser así, porque con Dios trabaja una sinceridad, sino que a veces queremos preparar un discurso con Dios. Y queremos decirle: Señor, tú que estás en los cielos, y queremos elaborar. Es lo que nos pasa cuando estamos en una oración pública, ¿no? Nos dicen: ora por este tiempo, y en nuestra cabeza está: ¿qué voy a decir? ¿Qué palabras voy a usar? Y nos olvidamos que realmente estamos teniendo una conversación con alguien que existe, ¿sí o no? Claro. Entonces, una reflexión final, Ricky, ya con esto nos despedimos. A esos jóvenes que hoy tienen esa sed, tienen esa pasión, pero están recién en esa terapia intensiva para poder alcanzar, conocer cuál es su propósito en Dios. Un consejo que les puedas dar a ellos. Así es, bueno, como le decía al inicio, Cristo no prometió que todo nos iba a ir bien o que no habría problemas. Él nos prometió que estaría con nosotros a pesar de los problemas. Nos prometió que estaría con nosotros a pesar de quiénes somos. Entonces, una palabra que siempre me agrada es la siguiente: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Es de que, aunque no lo puedas ver a Él, puedas comprender que Él está a tu lado y que estará contigo en el tiempo de la prueba, en el tiempo donde las aguas aumenten, en el tiempo donde el problema sea más grande. Él estará contigo y juntos atravesaremos el valle de sombra de muerte. Juntos atravesaremos el tiempo de la depresión, de la ansiedad, del estrés. Juntos atravesaremos aquel problema que tú lo ves como un gigante, pero si te tomas de la mano de Dios, en este día te aseguro que vas a poder experimentar la compañía y el amor inagotable del único Dios vivo y verdadero. Amén, amén. Gracias a nuestro querido amigo pastor, ya te digo pastor, Ricardo Duarte. Qué bendición poder compartir este tema, las dificultades de un joven cristiano. Gracias por ser parte de este tiempo. Confío plenamente en Dios que este tiempo fue para edificar a mucha gente que está conectada en este momento. Así que, como hacemos en todos los programas, a la cuenta de 3, 2, 1, yo voy a decir esto fue y tú vas a decir Corazón Podcast. Okay. Verás, no te puedes equivocar, vamos. A la cuenta de 3, 2, 1 y esto es Corazón Podcast. Sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar y sentir. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió.
aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste, a amar tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera.